Hola, soy Carlos Gamero, profesor del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. En este mini vídeo vamos a introducir algunas medidas de dispersión como la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Comenzaremos introduciendo algunos conceptos básicos y repasando la noción de media aritmética. A continuación hablaremos de la varianza como medida absoluta de dispersión y también de la desviación típica o desviación estándar. Por último, revisaremos lo relativo al coeficiente de variación, entendido como una medida relativa de dispersión. Vamos a ello. Partamos de un ejemplo sencillito. Se ha registrado la edad de 5 niños. 3 años, 9, 11, 13 y 14 años. Nuestra población es el conjunto de los niños, ¿vale? El tamaño de esa población es 5 y nuestro carácter de interés es una variable, esto es un carácter cuantitativo. Contamos con 5 observaciones, datos o valores, uno por cada niño. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética es un promedio, es decir, una medida de tendencia central o también conocida como medida de posición. Lo que hace es señalar dónde está localizada la distribución, si lo está en valores altos o bajos. Se define como la suma de todos los valores observados dividida entre el tamaño de la población. En nuestro ejemplo, la suma de las 5 edades partido por 5 nos arroja una media de 10 años. Ahí vemos la media señalada en el eje. Tiene como unidad de medida la misma unidad de medida que la variable que es objeto de análisis. En nuestro caso, la unidad de medida es el año. La media aritmética cumple algunas propiedades que son interesantes. Por ejemplo, la primera es que la suma de las desviaciones respecto a la media es siempre igual a cero. Es decir, la suma de las desviaciones o diferencias de los valores de la variable respecto a la media aritmética es siempre nula. Lo vemos para nuestro ejemplo. Tenemos los valores que hemos observado de edad, 3, 9, 11, 13 y 14. Hemos calculado la media como 10 y calculamos ahora las diferencias o desviaciones de cada uno de los valores respecto a la media. Menos 7, menos 1, 1, 3 y 14 menos 10, 4. Si sumamos esas desviaciones, menos 7, menos 1, 1, 3 y 4, el resultado es 0. ¿Vale? Siempre es 0. Otra propiedad que tiene la media, que cumple la media, es que se ve afectada por cambios de escala. De origen. Un cambio de origen supone sumar o restar la misma constante a todos los valores que hemos observado. En el ejemplo, he sumado 3 a cada una de las edades, de tal manera que ahora la media, la nueva media, es la media antigua más 3. Esa será la edad que tendrán dentro de 3 años los niños cuya edad hemos observado hoy. La tercera propiedad nos dice que la media se ve afectada por cambios de escala. Un cambio de escala no es más que multiplicar o dividir todos los valores observados por la misma cantidad. En nuestro ejemplo, lo que hemos hecho ha sido multiplicar los datos de años por 12, pasándolo a meses. Hemos cambiado la unidad de medida. En ese caso, ahora la media nueva es la media antigua por 12, 120. Entremos ya en el concepto de varianza. La varianza es una medida de dispersión. Este tipo de medidas, la medida de dispersión, dan idea de cuánto de próximos están los valores observados de un determinado promedio. En el caso de la varianza, el promedio de referencia es la media aritmética. O sea, lo que vamos a intentar ver con la varianza es cuánto de dispersos, separados o distantes están los valores respecto a la media aritmética. Pensemos en estas dos situaciones. Tenemos una primera situación en la que Pedro ha comprado un pollo asado y Juan también. En este caso tengo dos valores observados de mi variable. Mi variable es el número de pollos comprados, ¿no? Entonces, Pedro ha comprado 1 y Juan ha comprado 1. La media, el número medio de pollos comprados es 1. En esta segunda situación cambia la cosa. Ahora Pedro ha comprado 2 pollos y Juan no ha comprado ninguno.
Ahora yo tengo dos valores de la variable que son 2 y 0. Y la media sigue siendo un pollo, pero la situación es totalmente distinta en términos de dispersión. ¿Vale? En el primer caso, todos los valores 1 y 1 son iguales a la media. Por lo tanto, la media es completamente representativa, totalmente representativa de la distribución, del conjunto de valores. En este caso, no. Eh, eh, la media sigue siendo 1, pero los valores son 2 y 0. ¿Vale? Entonces, parece interesante basar una medida de dispersión en las desviaciones de los valores con respecto a la media. Aquí tendré el valor 1 se desvía 0 de la media, al igual que este valor 1 también se desvía 0 de la media. Este valor 2 se desvía una unidad de la media y este valor 0 se desvía menos 1 de la media. ¿Vale? Bien, entonces, en nuestro ejemplo tenemos nuestros datos, 3, 9, 11, 13 y 14, las desviaciones, que ya habíamos calculado, y ahora lo que hacemos es elevar esas desviaciones al cuadrado, de tal manera que solo tenemos cantidades positivas en esta tercera línea. Eso es si sumamos esas desviaciones al cuadrado y dividimos por n, llegamos al concepto de varianza. La varianza no es más entonces que la desviación cuadrática media. En nuestro ejemplo es 15,2 años al cuadrado. Esa es la varianza de nuestros datos. Bien, esas dos expresiones que aparecen en pantalla son equivalentes. La varianza se puede calcular por a partir de cualquiera de esas dos fórmulas y se puede demostrar fácilmente que son equivalentes. ¿Vale? Entonces, de nuevo hay que insistir en la idea de que la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media. Media aritmética, por eso dividimos por n, del cuadrado de las desviaciones con respecto a la media. ¿Eh? Cuanto mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de los valores respecto a la media y menos representativa será la media aritmética del conjunto de valores. ¿Vale? Insisto en la idea. A mayor varianza, mayor dispersión de los valores respecto a la media aritmética y menos representativa será esa media del conjunto de valores. En cuanto a las propiedades de la varianza, se tiene que nunca puede ser negativa, por definición, dado que es la media de cantidades elevadas al cuadrado. Tiene como unidad de medida el cuadrado de la unidad de medida de la variable, y esto hace que la varianza sea difícil de interpretar como medida de dispersión. Ya veremos cómo este problema lo soluciona, lo solventa la desviación típica o desviación estándar. Ahora, en cuanto a los efectos de los cambios de origen y de escala, los cambios de origen no afectan a la varianza. Sin embargo, los cambios de escala sí le afectan. ¿Vale? Vale, entonces entramos ya en el concepto de desviación típica o estándar. No es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. En nuestro caso, la raíz cuadrada de 15,2 años al cuadrado es 3,90 años. ¿Cómo se interpreta? Como la cantidad que por término medio se desvían los valores de la media aritmética. Es decir, mis 5 valores por término medio se desvían 3,90 años de la media aritmética. ¿Vale? Sus propiedades se derivan de las propiedades que tiene la varianza. Por lo tanto, la desviación típica no puede ser negativa, por definición, no se ve afectada por cambios de origen, pero sí se ve afectada por cambios de escala. La desviación típica, como medida de dispersión, plantea un problema, que era el problema que planteaba la varianza, y es que tiene unidad de medida. Es cierto que ahora la unidad de medida es la de la variable y no la de la variable elevada al cuadrado, pero esto hace que no puedan realizarse comparaciones de dispersión para distribuciones de datos que vienen expresados en distinta unidad de medida. Entonces, ¿qué hacemos? Le podemos dar solución a este tema a partir de la definición del coeficiente de variación. Pensemos en esas dos situaciones. Yo tengo una población 1 que tiene, una primera población, que tiene una media de 20 años de edad y la desviación típica es 4.
años. Y la población 2, una media de 50 años y una desviación típica de 5 años. Si comparamos la medida absoluta de dispersión, que es la desviación típica, vemos que en la población 2 las edades están más dispersas respecto a la media que en la población 1, porque la desviación típica la población 2 es 5 y la población 1 es 4. Sin embargo, nos tendríamos que plantear lo siguiente. Una desviación típica de 4 años sobre una media de 20 supone más o menos dispersión que una desviación típica de 5 años sobre una media de 50. Esa es la idea. O sea, si nos atenemos a comparar las desviaciones típicas, podemos estar informados no de manera correcta sobre qué distribución presenta mayor dispersión. Y entonces definimos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo definimos como el cociente entre la desviación típica o estándar partido por el valor absoluto de la media aritmética. Fijaos que ahora no hay unidad de medida. No hay unidad de medida porque el numerador y el denominador vienen expresados en la misma unidad de medida y esas unidades se cancelan al hacer el cociente. Esto hace que se puedan hacer comparaciones para comparaciones de dispersión para distribuciones expresadas en distintas unidades de medida. ¿Qué interpretación tiene? Bueno, pues el coeficiente de variación no es más que el número de veces que la desviación típica contiene a la media aritmética. A mayor coeficiente de variación, mayor es la dispersión relativa y menos representativa es la media de la distribución. Fijaos que aquí el problema fundamental que abordamos o que intentamos abordar es ver cuánto de representativa es la media de una distribución. Si yo tengo un conjunto de datos elevado, yo voy a intentar resumir esa información en un solo valor, en un solo promedio o medida de posición o medida de tendencia central. Nosotros estamos hablando de la media aritmética. Pues yo intentaré resumir toda esa información en un solo número. Pero tendré que tener alguna idea de cuánto de representativo es el número que he calculado del total de la distribución, de todos los datos. Y eso es precisamente lo que me da el coeficiente de variación. A mayor coeficiente de variación, mayor dispersión relativa, porque es mayor la desviación típica representa más cantidad de la media que si el valor es bajo, ¿vale? Entonces, como la desviación típica y la media se ven afectadas por cambios de origen, perdón, la desviación típica no se ve afectada por cambio de origen, pero la media sí, entonces el coeficiente de variación se ve afectado por cambio de origen. Sin embargo, no se ve afectado por cambios de escala. ¿Por qué? Porque tanto la desviación típica como la media se ven afectadas de la misma manera por esos cambios de escala. Y los efectos se cancelan. ¿Vale? Ahora, el coeficiente de variación tiene una cota inferior, que es 0, no puede tomar valores negativos, pero no está acotado superiormente. Entonces, ¿qué límites o qué intervalos de valores del coeficiente de variación podemos tomar para sacar conclusiones sobre la representatividad de una media? Ese diagrama que aparece ahí intenta responder a ese tema. Por muchos autores se admite que si el coeficiente de variación está entre 0 y 0,5, se considera que la media es representativa. Si está entre 0,5 y 1, nos cuestionaríamos la representatividad de la media. Y si está por encima de 1, ya diremos que la media no es representativa y utilizaremos una medida de posición alternativa a la media, que podría ser la mediana o la moda. En el ejemplo de la edad de los 5 niños, tenemos que el coeficiente de variación será igual a la desviación típica que habíamos calculado como 3,90 años, partido por la media, el valor absoluto de la media, que es 10 años. Es decir, el coeficiente de variación es igual a 0,39. Es una cifra inferior a 0,5, de tal manera que concluiremos que la media de edad es decir, 10 años, es representativa de la distribución, del conjunto de valores. En el caso de la edad de las dos poblaciones, otro ejemplo que habíamos puesto anteriormente, teníamos aquí que en una primera población la desviación típica era 4
y la media 20, lo que arroja un coeficiente de variación de 0,2, mientras que en la otra población la desviación típica es 5 sobre una media de 50 años, es decir, un coeficiente de variación de 0,1. Vemos que la media es más representativa en esta segunda población, más representativa de su distribución en la segunda población, a pesar de que la desviación típica es mayor, 5 años frente a 4 años en la población 1. Espero haberte ayudado con este mini vídeo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo.